Adolfo García Sastre, virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hay reinfecciones? ¿Se tienen que preocupar las personas que han pasado el coronavirus por intentar no volverse a contagiar porque puede ocurrir? ¿O es que hay una nueva cepa distinta y esto es el cuento de nunca acabar? Bueno, yo creo, no están todos los datos todavía disponibles, pero lo más probable que esté ocurriendo es que veamos casos esporádicos de reinfección. Es decir, no todo el mundo, no el 100% de las personas que hayan pasado la infección van a estar completamente protegidas contra una nueva reinfección. No existe nunca un 100% de eficacia. Entonces, lo que seguramente estamos viendo son casos aislados de gente que se reinfecta. Estos casos seguramente sean solo esporádicos y no solo incluso sean solo esporádicos, sino que es fácil que en estas segundas infecciones que existen, la persona que tiene el virus tiene menos tiempo de infección y tiene también síntomas menos severos. Yo creo que son casos aislados que van a ocurrir porque la biología no es 100% perfecta, pero hay otros estudios que están hechos que indican que la mayor parte de los que han sido infectados tienen una capacidad muy difícil de volverse a ser reinfectados. ¿De volver a ser reinfectados durante mucho tiempo o la inmunidad tiene fecha de caducidad? Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Lo que sabemos es que la mayor parte de los estudios que se han hecho de anticuerpos, los anticuerpos todavía no han declinado lo suficiente como para poder pensar que son más susceptibles, ¿no? Pero también es verdad que ha pasado no mucho tiempo, ¿no? Con los coronavirus normales que existen en humanos, los que no causan tantos problemas, los que dan lugar a los catarros comunes, la inmunidad más o menos viene a durar como 2 o 3 años. Yo imagino que será lo mismo con este coronavirus, que dura la inmunidad de un modo general 2 o 3 años, pero todavía no lo sabemos. Y si es 2 y 3 años y tenemos una vacuna, entonces no causaría demasiados problemas. Ahora hablamos de la vacuna. Para terminar de hablar del virus, de alguna manera, ¿ha mutado a lo largo de este tiempo? Llevamos ya pues casi un año conviviendo con él, si tenemos en cuenta que apareció en China en el otoño pasado. Sí, hay variantes, ¿no? Hay variantes del virus, pero no parece que en general fenotípicamente, es decir, cómo se comporta, haya cambiado de un modo grande. No ha cambiado mucho en transmisión, no ha cambiado mucho en enfermedad que causa y tampoco ha cambiado mucho antigénicamente, que eso sería lo que nos interesa con respecto a una vacuna. Y también es verdad que para que el virus cambie antigénicamente, normalmente tiene que haber una presión selectiva, es decir, tiene que haber gente ya con inmunidad lo suficiente como para imponer una presión selectiva para que el virus le convenga cambiar. Eso tampoco sabemos si va a cambiar una vez que haya mucha gente que tenga inmunidad, tanto natural como por vacuna, eso no lo sabemos con seguridad, pero es muy difícil que cambie ahora antigénicamente cuando todavía no se ha llegado a una inmunidad, por ejemplo, de rebaño. Hablemos de la vacuna. Ahora mismo hay 4 bastante avanzadas, la rusa, que no sé qué confianza le da a usted, la china, de la que por lo menos en prensa no se han publicado demasiados datos, y 2 occidentales, la de Oxford y la de Moderna. Hoy nos han dicho que la vacuna de Moderna, empresa de los Estados Unidos, puede comercializarse el 3 de noviembre. Bueno, el 3 de noviembre coincide con las elecciones aquí, o un poco antes. O sea que no es casual la fecha, Unidos, vaya. ¿no? Entonces, la fecha está un poco ajustada para coincidir con eso. No es que haya la vacuna rusa sea mejor o sea peor y la vacuna china sea mejor o sea peor que la de Moderna o la de Oxford. Lo importante es qué datos tienen esas vacunas. Ahora mismo no tenemos datos disponibles para la vacuna rusa, no tenemos datos disponibles para la vacuna china, tenemos algunos datos más para las otras vacunas, pero no tenemos los datos de eficacia, que es los que queremos saber para ver si realmente la vacuna funciona. No creo que hayan disponibles datos seguros de eficacia para ninguna vacuna antes de finales de este año, principios del año que viene. Ahora, puede que se dé la casualidad de que tenemos mucha suerte, que hay una gran cantidad de infecciones en los grupos donde están mirando estas vacunas, es decir, que en el grupo control se ve una gran cantidad de infecciones y en el grupo de vacunados no hay infecciones, de tal modo que podemos determinar la eficacia, pero es muy difícil que podamos saber la eficacia de ninguna de estas vacunas que están ahora probándose antes de principios del año que viene. Y si no sabemos la eficacia, entonces ¿no debemos administrarla a la población?
Si no sabemos la eficacia, entonces es un riesgo el que se corre, ¿no? Se corre el riesgo de, sin saber con toda seguridad que va a funcionar, el empezar a usar una vacuna que a lo mejor no funciona. Y eso, bueno, pues puede ser que el riesgo que ocurra, que ese riesgo no sea, al final resulta que esa vacuna funciona, está bien, pero el problema está, ¿qué ocurriría si esta vacuna no funciona bien? Sería una catástrofe tanto para las vacunas posteriores como para confiar en cualquier vacuna que se siga haciendo. Es decir, aunque es fácil que sin tener todos los datos podamos decir, es posible que la vacuna funcione bien y deberíamos empezar a usarlo antes de tener todos los datos, yo creo que ese riesgo de lo que podría pasar si tuviéramos la mala suerte de que la vacuna no funciona, ese riesgo sería tan impactante para el que la gente confíe o no confíe en vacunas, que yo creo que es un riesgo que no se debe asumir. Es un riesgo de confianza, es un riesgo económico porque se puede perder mucho dinero, pero sería también un riesgo en términos de salud. Perdóneme, pero yo cada vez que hablamos de la vacuna me viene a la cabeza la película que usted la habrá visto de Will Smith, es terrorífica, no deja de ser ficción, pero hemos visto tantas veces que la realidad supera la ficción, que es una pregunta que yo me hago. De hecho, por lo visto hay un 30% de la población que dice que aunque le obligaran no se pondría la vacuna, aunque estuviera aprobada. Por eso es importante que al menos la sepamos a ciencia cierta cómo funciona esa vacuna y cuántos efectos adversos puede dar lugar o no puede dar lugar y cuál es la eficacia. Creo que es importante, porque si no, ese 30% en el cual a lo mejor se puede convencer a la mitad de ellos para que se vacunen, si usamos una vacuna que luego vemos que no funciona bien, el 30% se aumentaría a lo mejor al 60% para la próxima vacuna que se necesitaría para una pandemia como esta. Entonces es un riesgo demasiado grande, creo, que esperarse unos meses para poder ver si la vacuna funciona merece la pena para saber con toda certeza si es eficaz o no. Y entonces, ¿con qué criterio están tomando los gobiernos decisiones de compra? Por la noticia que tenemos, el gobierno de España ha comprado 30 millones de la vacuna de unidades de la vacuna de Oxford, pero entiendo que como España, el resto de los países, al menos los que tienen fondos, sí, los más desarrollados, ¿con qué criterio compran si no hay datos de la eficacia? Sí, la compra o la producción de la vacuna antes de saber si funciona es también un riesgo, pero no es un riesgo tan grande como empezar a usar una vacuna sin saber si funciona bien o no. Es un riesgo económico que uno corre. Puede que al final compre una vacuna que resulta que no funciona, que no se va a usar y que por tanto es un dinero que se ha echado a la basura, pero si realmente la vacuna funciona, la tienes ya ahí, ¿no? Entonces es un riesgo que es de dinero, no es de salud pública y no es un impacto económico muy grande el que existe si compras una vacuna antes de saber si existe, porque tiene buenos resultados antes de saber si funciona, porque tiene buenos resultados hasta ahora y parece que va a funcionar. Entonces el riesgo que se corre es mucho menor y aceleraría mucho si realmente la vacuna funciona. No tienes que esperarte a tener que fabricar las dosis necesarias para poder empezar a vacunar. Doctor, muchas gracias por atendernos. Buenas noches.